como la voz en general sobre la película va mucho de analizar si eso no es una película de terror, si eso no es una película que defiende una postura feminista, si eso no es una película que se mueve en la entraña de la escena punk. O sea, como que hay muchas ideales que se buscan como encontrar, ¿no? En la Ujú. película. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista Muchas Pelis. En esta ocasión me encuentro con Natalia Solián, protagonista de Huesera, esta película mexicana de terror dirigida por Michelle Garza Cervera, que llega ya a cines mexicanos este fin de semana. Ya está en cartelera, de hecho, el momento que estamos haciendo esto. Y justo por ahí quiero empezar, Natalia. ¿Cómo te sientes ahora que la película ya salió? Porque si bien tuvo su recorrido en festivales y ganó premios y en general hubo una respuesta bastante positiva, siempre es como una sensación diferente, ¿no? A lo mejor mostrarla en un festival que incluso podría ser de nicho, a mostrársela al público ahora con el estreno comercial. Entonces, ¿cómo es para ti? Que debo decir que al menos desde mi lado y desde mi perspectiva he también visto como muy buenos comentarios, pero quiero saber cómo ha sido para ti. Pues es emocionante, siempre es distinto estar en casa, como dices, o sea, el recorrido por los festivales y como la distancia cultural que hemos tenido, pues en los otros países en los que se ha proyectado la película, de alguna manera todavía nos ponen en una zona ahí medio segura. Y siempre hablamos mucho como de que esta película tenía mucho de nosotras, como mm, pues cosas que sí nos conforman como un poco más íntimamente, y siempre el planteamiento de Michelle y el mío y creo que el del equipo en general fue como confrontar eso, ¿no? Un poco entrarle a lo que estábamos haciendo justo desde ahí. Entonces sí traer la casa y un poco pues relacionarla con la familia, con las personas cercanas, siempre es Claro. nervioso, pero es muy emocionante, pero es como un cóctel raro ahí de emociones, ¿no? Muy Y, locas. y sobre todo por la parte que dices, ¿no? Que le ponen como a lo mejor algo muy íntimo, a pesar de que es como una película pues de terror y ficción y demás, tiene como temas ahí muy duros y muy reflexivos, e incluso me quedaba mucho con algo que decías en la conferencia sobre el lado de justo del cuestionamiento o de la reflexión de las temáticas que había sido para ti justo como el ser madre, y cómo esto incluso había cambiado tu relación con tu hija después de este papel. Entonces, ¿cómo fue como ese proceso o eso que pasaba por tu cabeza e incluso por tu vida ya después de dejar el papel? Sí, pues mira, yo creo que ha sido un proceso lento que no, o sea, no tiene como un momento en el que te das, o sea, como un antes y un después, ¿no? Más bien creo que conforme hemos como ido avanzando un poco, Juliana también, pues ya es una niña, cosa que es muy distinta a esta etapa cuando los hijos son absolutamente dependientes como del seno materno. Claro. Eh, pero creo que un poco como la perspectiva que se ha venido asentando en mi contacto con ella, como en un poco mis reglas de convivencia con ella, es como descubrirnos siendo los seres que somos, porque evidentemente ella está en formación, pero también es un ser que ya Claro. viene ahí en esa alma. Y partir de eso para generar como las normas de la convivencia, ¿no? Cuando muy probablemente antes la cosa funcionaba un poco a la inversa, era como a partir de nuestra relación que ya está dada de por sí entre nosotras, tenemos que generar como esas leyes de convivencia, ¿no? Que dictan que yo soy su mamá y entonces tengo que adoptar como ciertos roles o tengo que adoptar como ciertas posturas.
No es que no lo haga, evidentemente no he logrado ser tan hippie todavía, pero sí me ha fascinado como tener yo la calma conmigo de decir, oye, pues yo soy esta mujer como tú eres esta mujercita Claro, hermosa y a partir de ahí que cómo nos vamos cayendo, ¿no? O sea, cómo vamos encontrando como ese punto de compartir la vida un poco, que creo que es como algo que sí tiene mucho que ver con el despojo de la culpa, ¿no? Una vez que te logras liberar un poco de ese mosquito ahí que te está dando como vocecilla, no sé, yo un poco así lo he andado como asentando. Pero sí son temas que reconozco que la película trajo mucho a mi conciencia. Quizá ok. antes no terminaba como de procesar muy bien, pues sí, como esa capacidad, esa posibilidad de libertad, un poco. Claro, y justo eso, ¿no? La libertad y un poco la individualidad que personal, tanto de madre como de hija, que es lo que platicas, y que la película lo plantea tal cual, ¿no? Como de pronto Valeria deja de ser Valeria por sí misma para convertirse en la madre y se le empieza a ver como una figura un poco distinta. Sí, que fíjate, eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que es probablemente una de las cosas que más nos define culturalmente, que es como, son como si fueran dos etapas de la vida con roles completamente distintos. O sea, primero eres persona y luego llega ese momento de madurez en el que decides tomar la decisión de hacer una familia y en ese momento te conviertes en otra cosa, o sea, Yeah. como un poco el rol cambia, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si eso implica la adultez como así lo hemos traducido, pero sí en el tema de la maternidad o de como de ser la figura de crianza, Ujú. sí hay como mucho de esa onda de la nueva persona que tienes que ser en función de este nuevo propósito. Claro, Pues sí, un poco que creo que es una, o sea, sobre todo en una época en la que ya la mujer se crea una vida también, o sea, ya somos parte como del funcionamiento, o sea, ya no solamente estamos poblando el mundo, ya estamos aquí también con un propósito como mucho más humano en ese sentido, claro. ¿no? En ese sentido, creo que el cambio, o sea, como todavía seguir concibiendo la maternidad de esta forma, sí es muy abrupto y sí nos trae todavía como, pues no sé, siento que como toda esta falsa idea de lo que tendríamos que ser, Ujú. que bueno, a mí la neta es que sí, me complace mucho haber entrado a este proceso porque sí, pues me parece un tema muy poco cuestionado, pero con un montón todavía como de matices por los que no hemos todavía pasado y que nos queda ahí como por hablar como comunidad, como sociedad, que están buenos. Y que justo a mí en ese sentido se me hace una película más allá como de la representación que hay y que me imagino que viene un poco como de las raíces de la directora, se me hace una película como muy punk, ¿no? Justo este cuestionamiento y el estar desafiando de una u otra manera al sistema y a lo que se supone que debería ser y no necesariamente desde un punto de vista anárquico, sino desde algo muy individual, ¿no? De por qué debo perder yo mi esencia personal para fusionarme como con mi familia por elegir cierto camino de vida o lo que sea. O sea, como que todo eso a mí, esos cuestionamientos se me hacen muy interesantes y te digo, muy punks también, que me imagino que tiene que ver como con esta esencia que plasma la directora totalmente. Sí, mira, a mí me divierte mucho como toda esta onda de que últimamente, bueno, ahora con el estreno y en general los comentarios sobre el circuito de la película y digamos como o sea, como la voz en general sobre la película va mucho de analizar si eso no es una película de terror, si eso no es una película que defiende una postura feminista, si eso no es una película que se mueve en la entraña de la escena punk. O sea, como que hay muchas ideales que se buscan como
como encontrar, ¿no? En la Ujú. película. Pero creo que es la primera vez que lo escucho así y me gusta, me invita a mí también como a pensar en que creo que lo que ha regido un poco la vida de Michelle y por lo que se ha metido en todos estos temas o ejes que podrían estar plasmados ahí, es una rebelde anárquica. O sea, creo Claro, que ella se ha construido un pensamiento que va muy en el desafío, no violento, sino como sí. creativo y mental, pues, o sea, es una chica como con mucha inquietud, obviamente también es una chica con una sensibilidad bastante desarrollada, pero como que creo que en ella lo principal que se ha manifestado es un agrado absoluto por la disidencia y por la rebeldía. En ese sentido es que es una película de terror que habla del género, que se mueve en la escena punk, o sea, como que tiene sus tintes, ¿no? Pero ciertamente creo que Michelle es una mujer que está buscando cuestionar por qué nos hemos sentado todavía en estas filas como de lo que somos y cómo nos tendríamos que comportar. Y en ese sentido, solo como una pequeña provocación, decir, bueno, hablemos de las maternidades construidas o hablemos de la sexualidad de una mujer embarazada, Ujú. hablemos de la sexualidad de una mujer heterosexual que es casada y que cómo vive su sexualidad. O sea, sí, en fin, una serie ahí de provocaciones como que lindan en diversas estéticas, pero que en el fondo están buscando como discutir o levantar el diálogo sobre cosas ahí que siguen siendo como una reminiscencia de algo rebelde, ¿no? Claro, sí, totalmente. O sea, e incluso, no sé, cosas que seguramente tenemos como muy, muy instauradas y muy tatuadas en la mente de que así deben ser y de pronto te encuentras algo así y es como, ok, sí, ¿por qué no podría ser así también, no? O sea, lo que yo sabía y lo que yo sé no es la única manera en la que pueden ser las cosas. Y creo que eso es algo de lo que tiene muy, muy valioso la película en general. Qué chido. Sí, sí, yo también lo pienso. Es por eso que es un proyecto en el que nos dimos candela. La verdad es que hubo una conexión ahí que no, o sea, muchas veces hemos pasado como por intentar recapitular el proceso y cómo llegamos a abrir esas puertas entre nosotras. Y no hay realmente como una lógica muy tangible como para explicar. Creo que lo que es profundo es la empatía que hay como entre nuestras visiones del mundo y eso pues nos hizo enloquecer y resultó bien. Igual hubiera podido resultar muy mal, pero pues funciona. O sea, como que cuenta bien la historia y existe ahí como para entretener también. Eso está increíble. Claro, y bueno, un poco volviendo a lo que mencionabas de esta discusión que hay de que si es terror, horror o no lo es. Creo que en los últimos años se ha abierto mucho esta conversación y se ha acuñado un término, sobre todo en películas extranjeras o estadounidenses de esto del horror elevado, ¿no? Que no aluden necesariamente a lo paranormal o al jumpscare, sino son justamente como cuestionamientos y terrores psicológicos. ¿Tú pondrías la película dentro de esta categoría? Que digo, con tantos matices de lo que estamos hablando, tampoco me gustaría así como etiquetarla en una sola canasta, pero digo, en un panorama general, ¿la meterías ahí? Fíjate que alguna vez tuve una conversación con Michelle acerca de esa clasificación específica del horror. Yo obviamente no, o sea, yo soy nueva en el mundo del género, recién esta es mi Ok. introducción al mundo del género, entonces como que ella me explicaba un poco esto que ahora tú describes, y ella me decía en algún momento como parte de sus reflexiones, como por qué tendríamos que salvar también al género en sí mismo de las leyes como que lo rigen en general, o sea, como que ella me decía claramente cuando nos planteamos ante una pregunta dramática, que es un melodrama, por ejemplo, aunque el melodrama también es un género como bastante lastimado, eh, sabemos que hay melodramas muy virtuosos que siguen
sustentando por lo menos nuestra cultura latina Claro. profundamente, como lo tenemos en la sangre. Y ella me decía, pues no tenemos ninguna necesidad de dividir el melodrama entre melodrama televisivo y melodrama elevado, solamente asumimos que es como una percepción, ¿no? Como una manera como de colocar un producto, o no Claro. sé, muy bien. Pero lo que decía ella y que me hizo mucho sentido es, pues, yo creo que más bien, o sea, es horror, es como puro horror. No sé si entraría como a salvarse de sí mismo. Ella decía, yo quiero que solo sea horror, entonces creo que me suscribo Claro. a a esa descripción, sobre todo por respetar a Michelle, porque Claro, no, sí, sí. me convenció muy bien. No, y creo que, digo, a nivel a lo mejor comercial y marketing de la película funciona muy bien eso, ¿no? De por qué tendríamos que salvarlo, es horror y ya, no hagamos más preguntas. Exacto, mira, la verdad es que ahora que hablábamos justo del melodrama, yo me atrevería a decir que sobre todo tiene tintes del drama y del melodrama y que está dentro de una estética y de una estructura de género horror-terror, Ajá, pero prácticamente creo que, o sea, como la estructura de desarrollo de los personajes se mueve mucho como en esos esquemas también. Entonces, claro. sí, creo que Michelle tenía una intención muy clara. Ella quería hacer evidentemente un momento de reflexión y de diálogo sobre estas premisas que tienen que ver con la feminidad, pero también quería conectar directamente como con la sensibilidad y la emotividad en el espectador. Lo sé por también la manera en la que trabajamos con el personaje, fue mucho en ese sentido como de construcción. Ujú, Sí, sí de una construcción lógica, o sea, hay muchas capas de lectura de por qué Valeria es como es, pero también, o sea, como de un mundo emocional como un poco más irracional, ¿no? Como claro. metido en algo mucho más instintivo, quizá. Y sí, ella le ocupaba mucho como ir a atacar directamente al espectador en esa zona. Y en ese sentido me atrevería a pensar que también, o sea, como trasciende un poco el hecho de que ella haya querido hacer una película de género, Ya, ¿no? claro. Como Y además del género, también, si no me equivoco, eras nueva en el cine. O sea, habías hecho una serie, venías del teatro y además mencionabas también en algún momento que llegaste un poco después a la producción. Entonces, ¿cómo fue, cómo es que se dio para empezar y cómo fue esa transición para ti en tu carrera o cómo está siendo? fíjate que, o sea, antes justo de esta película había hecho otra peli que está en circuito ahorita de festivales, se llama Zapatos Rojos, también Ajá, anduvo por ahí en Morelia. Y en esa película el actor protagónico es un señor que se llama Tacho, al cual adoramos mucho, y él tiene como unos 70 años, yo creo, no es actor, ok, él es un minero que vive en La Encantada, que es, creo, Coahuila. Y bueno, o sea, como que es uno de estos clásicos momentos en que era el personaje, la producción lo encontró y lo trajo y el señor lo hizo espectacular, ¿no? Entonces, un poco yo venía de haber compartido el set con ese señor y de verlo como más o menos iba asumiendo él muchas de las cosas que implican pues estar en situación, o sea, como generar claro. la atención suficiente como para entrarle a lo que sucede, ¿no? En la ficción. Y yo soy actriz principalmente de teatro, mi familia se dedica a eso, o sea, Ajá, crecí como un poco en ese entorno, pero la energía entre el teatro y la cámara claramente es una cosa opuesta, ujú, o sea, son dos mundos distintos. Creo que mucho de cómo llegué a Western tiene que ver con ver el proceso mental de un no actor como Tacho, claro. intentando como entrar a estos momentos, pues sí, tan extraordinarios para alguien que no está como habituado a la ficción, pues. Ujú, Entonces, sí, más o menos creo que ese es el puente, porque antes, pues sí, te digo, todo es como mucho más en cuestión de performance, le entré mucho tiempo a las artes del movimiento,
Ok. Sí, o sea, como que mi lenguaje era completamente otro. Pero que a fin de cuentas me imagino te gustó quedarte porque siguió Huesera y sigue otra también ahí que no sé si, me parece que ya se terminó con Fernando Frías. Sí, esa la filmamos el año pasado. Esa creo que se estrena este año. No sabemos muy bien todavía cómo, cuándo, qué, Sí, pero ese es el siguiente proyecto que viene. ya. Y digo, y en el futuro, ¿cómo te ves haciendo cine, volviendo al teatro? Yo creo, a mí me gustaría pensar que en ambos sitios. Sí, claro, no están peleados. El teatro también es un universo, pues o sea, revoluciona ciertas cosas ahí como la creatividad y me gusta. Entonces, ojalá se pueda, sería increíble. Buenísimo. Pues Natalia, muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por la conversación. Huesera ya está en cines, 800 salas, si no me equivoco. Así que, pues nada, no se la pierdan porque es una de esas películas que te va a dejar pensando seguramente muchas cosas. Así es. Muchas gracias por el espacio, por la conversación.